bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 15, del 1 al 41. ¡Vamos! El concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos
a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardad la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 15 del libro de los Hechos, podemos ver cómo se reúne el concilio en Jerusalén, porque algunas de las personas que venían, algunos de los hermanos que venían de Judea, se dieron cuenta que estaban enseñando que si no se circuncidaban, no podían ser salvos, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Entonces dice que Pablo y Bernabé estuvieron discutiendo, ¿verdad? Contendiendo con esa persona, diciendo, no, pues, pero ¿por qué le están diciendo eso a las personas, ¿verdad? Y se dispuso entonces que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén con algunas otras personas y con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión, ¿verdad? Ellos querían tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces dice que pasaron por Fenicia y Samaria, y ellos también contaban la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, ¿verdad? Como el Señor se había manifestado y aún les había dado el Espíritu Santo a ellos también, ¿verdad? Sin hacer distinción de personas, aunque para los judíos ellos eran inmundos, considerados así, pero Dios le demostró, ¿verdad? ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores cómo ese lienzo descendió del cielo con esos animales inmundos, ¿verdad? Y le dijo a Pedro que comiera, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Y así él se dio cuenta que lo que Dios limpió, que el hombre no le puede llamar inmundo, ¿verdad? Entonces dice que llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por los apóstoles, los ancianos, y
Dice que, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Dando siempre testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Entonces dice que los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿verdad? Siempre con legalismos, ¿verdad? Lo que él dijo. Pero en ese momento Pedro se levanta y dice, varones hermanos, dice él, vosotros sabéis que yo hace algún tiempo soy el que Dios escogió para llevar la palabra por boca mía a los gentiles y que ellos creyeran en el Evangelio, ¿verdad? Y porque Dios conoce los corazones y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y les dijo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren qué tremenda cosa. Y yo estaba leyendo lo que dice, ¿verdad? En el libro de Romanos hay unos versículos que también se refiere a eso. Y es el capítulo 2 del 25 en adelante. Y mire lo que dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿verdad? Una persona que va en contra de la ley, ¿verdad? Dice, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire qué tremenda cosa, qué precioso, ¿verdad? Entonces ahí ellos estaban especificando, ¿verdad? Que si había obediencia en la persona, aunque no fuera circuncidado, ¿verdad? Era de mucho valor. Y aún esa persona podía juzgar a los judíos, ¿verdad? Pero también les dice que el que era circuncidado, ¿verdad? Desde pequeño, pero estaba viviendo una vida desordenada y en desobediencia a Dios, entonces no tenía ningún valor que él fuera circuncidado, ¿verdad? Qué tremenda cosa, por eso vemos ahí la palabra, ¿verdad? Como especifica, qué precioso. Y entonces le dice, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y dice que la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿verdad? Y se había manifestado el Espíritu de Dios con poder sobre ellos, ¿verdad? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y que concuerdan las palabras que los profetas, como está escrito. Y él hace mención de la palabra también en el Antiguo Testamento, cuando dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿verdad? Que no se inquietaran, les dice a los gentiles que se convierten a Dios, porque
así como los escribas, habían dicho que se apartaran solamente de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? Y ellos estaban llevando ese mensaje, que no se les obligara a ser ellos circuncidados, ¿verdad? Porque muchos de ellos ya eran hombres mayores, ¿verdad? Y me recuerdo en cierta ocasión, y lo voy a contar, mi hermano, cuando él estaba en vida, mi madre lo puso en un colegio militar, que allá en Perú se llama Leoncio Prado. Este colegio militar les exigían, no sé por qué razón, pero les exigían a ellos para entrar a la escuela que ellos tenían que ser circuncidados, ¿verdad? No sé en realidad cuál sería el motivo por el cual ellos exigían eso, pero esa fue la situación. Y mi hermano, yo me acuerdo que ya tenía como unos 14, 15 años y él tuvo que ser circuncidado y yo me acuerdo que él estaba en mucho dolor y a veces pues tenía que tomar mucha medicina para el dolor y gritaba y todo y era muy incómodo para todo, hermanos, amigos, yo me acuerdo de eso y nosotros estábamos pequeños todavía y mamá decía, no, es que él está enfermito, ¿verdad? Pero yo me acuerdo luego, pues ya creciendo, ¿verdad? Que sí, que eso es lo que pasó con él, que el día grande tuvo que hacer eso por el requerimiento de esa escuela, ¿verdad? No sé por qué era el motivo, pero sí, no tengo detalles de eso, ¿verdad? Pero en esa situación, eso es lo que pasó con él. Y aquí está, ¿verdad? Diciendo que que no pusieran ellos esa carga en los que habían recibido el Evangelio, ¿verdad? Porque no, los gentiles, pues no era necesario que lo hicieran si ellos iban a vivir rectamente y iban a cumplir, ¿verdad? Lo principal que ellos querían, que se apartaran completamente de cualquier cosa que había sido entregada a los ídolos, ¿verdad? Que no, en aquel entonces ustedes saben que estaba esas manifestaciones de Moloch y de otros de Baal y todas esas cosas que eran del enemigo y ellos tenían que estar separados de todo eso, ¿verdad? En cierta ocasión me acuerdo cuando estaba en una escuela de teología que estuve por un tiempo, me acuerdo que una de las clases que nos dijeron que en el tiempo que los apóstoles estaban por ahí y todo, ellos proclamando el evangelio, había muchos sacrificios de otras creencias, de otros dioses, tenía la diosa Diana y todas esas cosas, ¿verdad? Y la gente eh, hacían esos castillitos de Diana y todas esas cosas que eran idolatría y no eran agradables a Dios, ¿verdad? Por eso era importante que ellos, si habían recibido el Evangelio, habían recibido la salvación por medio de Jesucristo, recibiéndolo en su corazón, así lo que ellos únicamente le pedían, alejarse de eso, todo tipo de idolatría, de fornicación y de ahogado y de sangre, ¿verdad? Porque no podían comer nada que estuviera con su sangre ahí, ¿verdad? Porque la sangre era la vida del animal. Y entonces todo tenía que ser bien cocido, ¿verdad? Y separado, ¿verdad? Así como hablamos en capítulos anteriores, como ellos separaban todo, como le dicen, kosher, ¿verdad? Más purificado, más limpio y no mezclaban los lácteos con las carnes y todo eso, ¿verdad? Era importante. Entonces eso era lo que ellos debían de mantener de acuerdo con lo que ellos estaban mandándoles esta información a ellos, ¿verdad? Entonces dice que por cuanto hemos oído, dice que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden alguno, o sea que ellos estaban haciendo lo que ellos estaban queriendo hacer por sus creencias, por su legalismo, ¿verdad? Que habían inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han sido exponiendo su vida por el Señor Jesucristo. Así que hemos decidido enviar a Judas y a Silas, los cuales también llevarán palabra para hacer saber lo mismo, ¿verdad? Entonces ellos envían, ¿verdad? A ellos de acuerdo con el mandato que ellos habían recibido, ¿verdad? De haber hablado con los hermanos y con la dirección del Espíritu Santo.
y que ellos no le iban a imponer ninguna carga, ¿verdad? Que ellos no pudieran llevar. Y sino solamente, como hemos dicho anteriormente, que cualquier cosa que fuera sacrificado a los ídolos, que ellos no tuvieran nada que ver con eso, ni ahogado, y se alejaran de la fornicación, en las cuales cosas deben guardarse, ¿verdad? Y bien haréis, pasarla bien, ¿verdad? Eso es lo que decía la palabra, la carta que ellos habían mandado, escrita. Y así fue que ellos fueron, Judas y Silas, y entregaron la carta. Y cuando ellos leyeron, dice que sintieron una paz, ¿verdad? En su corazón, por lo que habían recibido de parte de los apóstoles, ¿verdad? Ese mensaje para ellos. Y también que a, a Silas le pareció quedarse. Y ya en la última parte habla cómo Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Pablo le había dicho a Bernabé que quería volver a regresar a ver a los hermanos de todas las ciudades en las que ellos le habían anunciado, ¿verdad? La palabra del Señor para ver cómo estaban todos ellos. Y entonces Bernabé le dice que él quiere que lleven a Juan, ¿verdad? El llamado Marcos, pero sabemos que él se había retirado un tiempo que no fue con ellos realmente cuando ellos estaban predicando la palabra. Entonces, Pablo, a él no le pareció que lo llevaran a él, ¿verdad? Yo me imagino que Pablo dijo, si él no ha venido a sembrar la semilla, ¿por qué va a venir a recoger la cosecha, verdad? Porque todo ese grupo de gente que ellos ya tenían, esos seguidores de Jesús que tenían esas áreas en todos esos lugares, pues me imagino que ellos los iban a recibir con gozo y iban a darle lo mejor que tenían, pero yo me imagino que en ese momento, pues Pablo dijo, no, ¿por qué vamos a hacer esto? Si tú no has trabajado, que no comas, ¿verdad? Como dice la palabra. Y hubo una diferencia entre ellos y total que decidieron al final apartarse, ¿verdad? Y pues dice que la palabra nos dice que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, ¿verdad? Y más adelante pues nosotros vemos que cada una de las iglesias que él ha formado, comienza él a mandarle cartas, comienza a darle seguimiento, comienza él a trabajar con ellos directamente, ¿verdad? Por eso están los corintios, los gálatas, los efesios, los filipenses, los colosenses, tesalonicenses, ¿verdad? Todas esas iglesias que él fundara, ¿verdad? Qué precioso. Qué precioso y qué maravilloso es saber que nuestro Dios es un Dios grande, que nosotros hemos tenido esta palabra preciosa para poder nosotros aprender de ella, para poder, así como Pablo iba predicando el Evangelio de un lugar a otro, ¿verdad? Habían diferencias, habían momentos fuertes, ¿verdad? De persecución, pero en medio de todo, la iglesia del Señor seguía produciendo esos frutos, ¿verdad? La gente seguía llegando al arrepentimiento, y qué precioso porque el Señor seguía manifestando su poder a través de sus hijos, ¿verdad? A través de los discípulos, a través de los siervos que se iban creando en un lugar a otro y se iban multiplicando, ¿verdad? Porque la palabra seguía avanzando y avanzando. Y hermanos, si no hubiera pasado eso, ahora nosotros no podríamos tener esta palabra en nuestras manos, nosotros no podríamos congregarnos con libertad en las distintas iglesias y poder adorar y glorificar al Dios vivo, ¿verdad? Y si tú has visto en tu corazón, a través de esta palabra que has oído, y tú quieres ser parte de todo eso, tú quieres también recibir a ese Dios vivo, esas palabras, las buenas nuevas de salvación, yo te invito a que este momento cierres tus ojos y ores juntamente conmigo y le pidas al Señor Jesús que también entre a tu corazón y sea el dueño de tu vida. Vamos orando.
Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Te pido que seas tú entrando en mi corazón y en mi vida. Borra mi pasado, mi pecado, límpiame cada vez más y más de mi maldad. Pon en mí un corazón nuevo y aviva el fuego de tu espíritu en mi vida. De ahora en adelante, yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias por haber tomado la mejor decisión de tu vida. Recuerda siempre que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de ahora en adelante, Él es tu Padre Celestial y te guiará a través de su Espíritu Santo, que es el que habita con nosotros en estos días. Vamos orando, hermanos. Señor Jesús, te doy las gracias por este hermoso día de vida que tú nos das. Gracias por tu palabra bendita que una vez más podemos proclamar y exaltar. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos, por bendecir a tu heredad y a tu pueblo. Te pido también por la paz de Jerusalén. Me uno juntamente con estos 300 y más guerreros y guerreras de Cristo, hijos y hijas de Dios. Han decidido en su corazón el servir al único Dios verdadero. Yo te pido, Señor, que les bendigas abundantemente en cada área de su vida, Señor. Bendice a sus familias en ellos representados. Bendice a todos y cada uno de ellos. Ayúdalas a crecer cada día en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea ese óleo sobre su cabeza, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa sobre sus vidas, que ellos puedan ver prodigios y milagros a través de tu poder, porque tú, Jehová Dios, eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Te agradezco infinitamente que una vez más estés aquí apoyando este programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.